Hoy es 20 de marzo y se celebra el Día Mundial de la Narración Oral. Es un día bastante particular porque desde hace ya más de 30 años, en distintos países coincidió esta fecha con la celebración de o los cuentacuentos, o los narradores orales, o la conmemoración de los primeros encuentros y festivales y reuniones acá en América Latina de narración. Lo cierto es que se terminó decidiendo que o proponiendo que esta fecha era la fecha ideal para celebrar a la narración oral y a quienes nos dedicamos a eso. Así que, a partir de ahí, 20 de marzo equivale al World Storytelling Day, Día Mundial de la Narración Oral, o como ustedes quieran llamarlo según la lengua que hablan. En este día, una de las cosas que se viene proponiendo desde hace varios años es invitar a narradores y a narradoras a votar un tema. Proponer un tema primero y después de la serie de propuestas votar cuál va a ser el tema del cual se va a contar cada año. Ha habido años donde hemos contado cuentos que tienen que ver con el agua, o con la oscuridad y la sombra, o con monstruos, o por ejemplo con tontos sabios. Este año, en el 2022, lo que se votó es el tema perdido y encontrado. Así que esta historia que les traigo tiene que ver con eso, con perdido y encontrado. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo una mujer recorría un camino polvoriento. Polvoriento a pesar de que estaba bordeando el mar. Un largo y enorme acantilado profundo con rocas filosas al fondo, aguas fuertes que golpeaban a cada rato esas rocas y arriba el camino. Ese camino donde no se veía nada, excepto hacia adelante y hacia atrás, el vacío. Una mujer que caminaba desde hacía mucho tiempo por ahí con un bebé en sus brazos. Y dicen que después de un tiempo de caminar y de caminar y de caminar y de no encontrar un pueblo, un lugar con sombra, una playa, la mujer se detuvo, respiró profundo y en ese momento sintió un sonido muy particular. El sonido que hacen no las aguas profundas del mar golpeando contra las rocas, ni tampoco el sonido de las gaviotas volando ahí junto con otras aves, sumergiéndose y zambulléndose para buscar peces o anidando y cortejándose. No, 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 no. El sonido que ella escuchó era un sonido más sutil. Era el sonido del agua dulce. El sonido que hacen los arroyos, en algunos casos debajo de la tierra, y que burbujeando y de a poco van llegando hasta la costa. Y esta mujer, que entre otras cosas lo que tenía era mucha sed, empezó a buscar indicios de ese arroyo y se dio cuenta de que el arroyo no estaba a la altura del camino, sino que estaba en el costado del acantilado. Y había que bajar para llegar a esa agua dulce. Su bebé estaba durmiendo profundamente, por suerte. Así que lo que hizo fue con mucho cuidado dejarlo lejos del acantilado para que no se despertara y se moviera y accidentalmente rodara. Lo dejó ahí y de a poco fue bajando el acantilado con sus manos y sus pies, con tan mala suerte de que perdió el equilibrio y se cayó. Al poco tiempo, por ese mismo camino, iban dos Shi. Y si ustedes no saben qué son dos Shi, son dos criaturas sobrenaturales, que a veces las traducimos como hadas. Pero a diferencia de la mayoría de las hadas que encontramos en algunos otros cuentos, estas son las hadas escocesas. Las hadas también emparentadas con las irlandesas y con el mundo gaélico. Unas hadas que tienen una vida longeva, que los humanos, los mortales, son simplemente como una hormiga en relación a sus vidas. Y por lo tanto son tal vez una curiosidad, algo con lo cual jugar, tal vez algo con lo cual interactuar durante un corto tiempo, pensando en el tiempo de vida de las hadas, pero mucho más que eso no. Aunque los mortales y las mortales tienen algo que no tienen las Shi, y es el don de la creación. El don de la creación de vida nueva, pero también el don de la creación de la poesía, de las historias, de la música, de las artes, e incluso el don de la creación de muchos objetos que son únicos y fascinantes
y maravillosos para la Yi. Iban estas dos Yi caminando por ese mismo camino, por ese mismo recorrido al borde del acantilado, cuando vieron algo, una especie de bulto a un costado. Y ese bulto estaba empezando a unos chillidos, unos movimientos muy extraños, y cuando se acercaron y abrieron las telas, se encontraron con un bebé mortal. Miraron para adelante, miraron para atrás, miraron para un costado, miraron para el otro costado y no había nadie más. Y entonces una de las Yi le dijo a la otra: el que encuentra, se lo queda. Lo levantaron y se lo llevaron. Esa tarde, los barcos pescadores del pueblo que estaba unos kilómetros más adelante del camino, en esa misma costa, empezaban a volver a la aldea con su pesca. Y dicen que desde uno de los barcos alguien vio lo que parecía una persona entre las piedras del acantilado. Llegaron los pescadores, le avisaron a la gente del pueblo y empezaron a buscar a esa persona que tal vez se había caído del camino. Y encontraron a la mujer, la encontraron. Por suerte no se había caído hasta abajo, donde estaban las rocas filosas, donde estaban las aguas fuertes, no. Había encontrado una cornisa de piedra, una especie de balcón, un filo, un borde. Y ahí era donde ella había caído. Sí se había lastimado, sí estaba herida, había perdido el conocimiento. Y la gente de la aldea se la llevó y la curó durante mucho tiempo. Pero lo primero que ella hizo cuando abrió los ojos y pudo decir algo fue preguntar por su bebé. ¿Dónde está mi bebé? Nadie supo responderle porque nadie había encontrado un bebé ni nada que tuviera que ver con un bebé cerca de ella. Le dijeron dónde la habían encontrado, pero no había un bebé. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y empezaron a preguntarle si tal vez accidentalmente su hijo no había caído al mar, si tal vez mientras ella había perdido la conciencia. No, 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 no. Ella sostenía que su hijo estaba vivo, que ella podía sentirlo. E insistiendo, decidió ir a buscarlo. Ese hijo, ese bebé, era lo que le quedaba de su difunto esposo. Era el nexo con su familia, la cual había perdido hacía mucho tiempo. Y era también el nexo con su aldea, pero no solamente desde el pasado, sino hacia el futuro. Pero además en ese hijo estaban todas las historias que ella le había contado, todas las canciones que había compartido. Ella sabía que su hijo estaba. Y sí, lo fue a buscar. La gente de la aldea de los pescadores, que ya la consideraba parte de su familia, le dijo que si lo encontraba o no lo encontraba, ella igual tenía un lugar permanente en la aldea, tenía un hogar. Y la mujer emprendió el viaje, agradeció, pero emprendió el viaje y le empezó a preguntar a cuánto viajero veía si es que habían visto a un bebé. Si es que lo habían visto vestido de tal forma, que tenía tales características, con las mejillas sonrosadas y un hoyuelo. No, no, nadie lo recordaba. Habían visto otros bebés, pero no a ese. Y viajando, viajando, viajando y preguntando, 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 terminó llegando a encontrarse con una familia de gitanos, viajeros, viajeros con mayúscula. Y cuando les preguntó lo mismo, ellos les dijeron que tampoco sabían nada. Y le preguntaron qué había pasado con su bebé y ella les contó su historia. Y entonces los gitanos y las gitanas le ofrecieron acompañarlos. Ellos iban a un encuentro en el norte, un encuentro de familias gitanas de todo el territorio. Y en ese encuentro iban a estar los más ancianos, los que más sabían. Entre ellos una anciana mujer que tenía tantas arrugas como sabiduría. Y tenía muchas arrugas. Y tal vez esa mujer la iba a poder ayudar. Dicen que la joven aceptó, los acompañó y finalmente después de mucho viaje hacia el norte llegaron y ahí estaba la anciana. Cuando se vieron una a la otra, se sentaron, se tomaron de las manos y no dijeron una palabra. Y así durante varios días, una semana. Todos los días se encontraban calladas, tomadas de la mano, mirándose a los ojos, respirando juntas.
Después de una semana la anciana le dijo a la joven que creía que sabía lo que había pasado. Probablemente unas hadas, las Shi, se habían llevado a su hijo. ¿Quién más podía haberlo encontrado? ¿Y quién más tenía la fascinación de las cosas nuevas, tanto si son mortales como no? Las Shi se lo habían llevado y entonces la joven empezó a llorar porque no sabía cómo podía recuperarlos, cómo podía llegar a la Shi, qué podía hacer. Y la anciana le dio 3 consejos. El primero era que estaban justo en una época ideal para que ella pudiera encontrar a todos los Shi reunidos juntos, en un mismo lugar y en un mismo momento. Porque era el momento de la elección del rey o de la reina de los Shi. Primer consejo. El segundo consejo era que todos los Shi tienen interés por las cosas nuevas, las cosas fascinantes, las cosas únicas, algo creado con el don que ellas, carecen. Y el tercer consejo era que la joven iba a encontrar el paso del mundo de los mortales al paso del mundo de los Shi, seguramente en algún lugar intermedio, entre un camino y un bosque, entre un círculo de piedras. En algún espacio así iba a ser el lugar donde iba a encontrar a todos los Shi. Y que si sabía negociar con ellos y sabía qué ofrecerles, iba a poder recuperar a su hijo. Dicen que la joven aceptó el consejo de la anciana, pero en realidad se quedó muy extrañada porque ella no pensaba que pudiera tener el don de la creación de algo. La anciana le dijo: quédate pensando, ya se te va a ocurrir. Y la joven se sentó y se quedó pensando. Y pensó, y pensó, y siguió pensando. La reunión de todas las familias gitanas se terminó, la anciana se fue, las otras familias se fueron, y la joven seguía ahí pensando. Y empezó a pensar en las historias que a ella le contaban, las historias que contaban los viajeros de las cosas maravillosas que veían en lugares distantes, y pensó en una capa de plumas tan finamente hecha que parecía que cuando uno daba un paso, flotaba. Y pensó en las arpas que los narradores, los yanachí y los otros viajeros y trovadores llevaban para contar y cantar sus historias. Y pensó que tal vez tenía algo para darles a las hadas a cambio de su hijo. Y se fue. Se fue de nuevo cerca de la costa, al mar. Se fue a las rocas, en medio de las olas, en medio de esas rocas filosas que habían sido casi su tumba, y empezó a buscar plumas. Las plumas de las gaviotas y otras aves costeras que estaban ahí, bueno, pero no las plumas que protegen a las aves, las que están hechas a prueba de agua, no, 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 las del pecho, las que están escondidas y son las más finitas y delgadas, los plumones, digamos. Y empezó a levantar y levantar y levantar y recoger los plumones más blancos, los más limpios, y le llevó un montón de tiempo. Y no sintió el paso del tiempo, ni del sol, ni del agua, ni del frío, ni del viento, ni las rocas, porque la anciana gitana sí la había dejado con un regalo, una bendición que la protegiera de todos los elementos, del agua, del aire, del fuego y de la tierra. Así que la joven solamente pensaba en tejer su capa. Y eso hizo. Cuando tuvo la cantidad de plumas suficientes reunidas, las puso todas juntas y empezó a tejerlas. Y cuando hizo una capa lo suficientemente grande, se dio cuenta de que algo faltaba. Y entonces tomó su largo cabello dorado, se lo cortó, separó un mechón y con el resto de su pelo tejió un borde dorado de flores y de hojas en toda la capa. Cuando terminó de hacer la capa, era el turno del arpa. Y para el arpa ya tenía las cuerdas, pero le faltaba la estructura. Y ella no sabía trabajar la madera, pero sí estaba en la costa. Y entonces empezó a mirar en la costa y encontró los huesos de algún animal que en algún momento había quedado varado, un animal marino, y huesos que habían estado a la luz del sol y a la intemperie, del viento y de la arena y del agua. Huesos que ya estaban prácticamente blancos y pulidos.
y encontró los huesos ideales para hacer su arpa. Y tomó los huesos y tomó el mechón de pelo dorado que había dejado separado y empezó a unirlos. Empezó a pasar las cuerdas del arpa por esos huesos. Y mientras las pasaba, pensaba en las historias que ella le había contado a su bebé, en las historias que le contaban a ella, en los recuerdos de su familia, en sus deseos del futuro, en sus esperanzas, en sus ilusiones. En todo esto iba pensando mientras iba tejiendo y haciendo su arpa. Y cuando terminó de hacerla, la hizo sonar y la nota era muy especial, era prácticamente única. Y cuando ya estaba el arpa lista y ya estaba la capa lista, las tomó, las envolvió con mucho cuidado y empezó a hacer el camino para buscar esa puerta entre el mundo de los mortales y la Shi. Y le hizo caso al consejo de la anciana. Buscó entre un camino y un bosque un círculo de piedras. Y ahí se quedó escondida esperando, detrás de un árbol. Y empezó a ver cómo llegaban algunos Shi, algunas Shi, muy elegantes, altos algunos, bajos otros, de pelo oscuro, de pelo claro. Pero la característica en común que tenían todos era las orejas puntiagudas y los ojos grandes y alargados, con una mirada como si hubieran visto la creación de las estrellas cuando el mundo todavía no existía. Así de eternos eran. E iba viendo pasar unos, otros, hasta que finalmente vio pasar a una sola Shi, que iba como apurada, como llegando tarde, tratando de entrar al círculo de piedras. Y ahí fue donde ella se puso la capa de plumas y apareció de detrás del árbol. Dio 3 pasos, y la Shi lo primero que dijo es: ¿qué hace una mortal acá? Pero lo segundo que dijo es: ¡ah! Esa capa, esas plumas parecen que flotaran. Y estiró la mano y quiso agarrar la capa, pero la joven le dijo que no, que la capa no se la daba sino a cambio de algo. Y entonces la Shi le ofreció oro, le ofreció, sí, riquezas, diamantes, piedras preciosas, juventud eterna. ¿Qué quería? ¿Qué quería? Y la joven le dijo que no, que lo único que quería a cambio de la capa era poder entrar a la reunión de todos los Shi donde estaban eligiendo al rey o a la reina que iba a estar gobernando por los próximos 100 años. Y dicen que la Shi le dijo que sí, que la iba a dejar pasar, pero que le diera la capa porque para probársela. Y la joven no era ninguna tonta, sabía que si le entregaba la capa a la Shi primero, nunca iba a volver a verla, ni a la capa ni a la entrada. Así que le dijo: no, apenas pasamos, yo te doy la capa. Y bueno, finalmente el hada, la Shi, tuvo que aceptar. Y la dejó entrar, y ahí la joven le entregó la capa. El hada se la puso, y cada paso que daba era como si estuviera flotando. Y todas las hadas, todos los Shi que había alrededor se acercaron fascinados, fascinadas, viendo e ignorando a la joven mortal que estaba ahí entre ellos. Y mientras tanto la joven tomó el arpa y se acercó hasta adelante de todo, donde estaba el trono, donde estaba sentado el flamante rey de los Shi, que había sido elegido probablemente hacía unos minutos. Y cuando se acercó frente a él hizo una gran reverencia y le dijo que venía a ofrecerle un intercambio. Y cuando el rey de los Shi la vio, le preguntó qué era lo que traía que fuera tan interesante como para que él, como rey, aceptara hacer un trato. Y ella le mostró el arpa. Y él dijo que él tenía muchas arpas y que eran todas muy diferentes, pero no necesitaba una nueva. Hasta que ella hizo sonar la cuerda. E hizo sonar una segunda cuerda. E hizo sonar una tercera. Y esas notas. El rey de los Shi se quedó fascinado y le pidió que sí, que por favor que le diera esa arpa, que él quería esa arpa, que se la iba a canjear a cambio de el oro que él podía ofrecerle a los reyes de todos los reinos que había en la tierra, de todos los reinos mortales. Le ofreció también juventud eterna, le ofreció
hombres, le ofreció mujeres, le ofreció lo que ella quisiera. Quería vestidos, quería vivir ahí entre ellos, lo que quisiera, la comida más rica del mundo, el agua que fuera como un néctar, todo. Y ella dijo que no a todo. Le dijo que a cambio del arpa, lo que ella quería era a su bebé, a su niño que dos Shi se habían llevado del camino donde ella lo había dejado. El rey de las hadas, el rey de los Yi, sabía muy bien cuál era ese niño, porque era muy raro tener un niño mortal, un bebé mortal viviendo entre ellos. Así que ya él tenía planes a futuro con ese niño, porque qué mejor que entretenerse con una criatura nueva. Así que no estaba muy feliz de querer canjear esa arpa por el niño. Pero después de un tire y afloje, tire y afloje, tire y afloje, y de que ella tocara unas notas más y tocara una melodía en el arpa, el rey terminó aceptando. Pero le dijo primero, a ver, déjame ver si está realmente afinada el arpa, pásamela, así la pruebo. Pero ella le dijo que no, lo mismo que le había dicho a la hada anterior, porque sabía que si le entregaba el arpa jamás iba a ver a su hijo. Le dijo, no, 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 primero mi hijo y después el arpa. Y fue así que el rey tuvo que aceptar. Y cuando ella tuvo a su hijo en brazos, en ese momento le entregó el arpa al rey y el rey de los Yi hizo sonar las notas de esa arpa de una manera que detuvo completamente el tiempo y la reunión. Todas las hadas, todos los Yi estaban fascinados, con los ojos puestos sobre el rey en el trono, tocando esa nueva arpa flamante. Y eso le dio tiempo a ella para que con su hijo en brazos se fuera sin que nadie se diera cuenta. Y dicen que cuando se alejó del círculo de piedras y se alejó del bosque y el camino, y tomó el camino a secas, y caminó y caminó y caminó y se alejó de la reunión de las hadas, finalmente llegó hasta el pueblo costero, donde la esperaban como si fueran su familia. Y ahí es donde se quedó con su hijo, que no solamente lo encontró, sino que también en ese viaje, en ese encuentro con personas, extraños, gente que le fue ayudando, se encontró también con ella misma. Feliz día y felices cuentos.